Hola querida iglesia, ¿cómo están? Espero que estén ya preparándose para este tiempo especial que vamos a disfrutar de celebración, de adoración ahí con tu familia o en donde estés. Yo te animo a que te vayas preparando en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Hoy estamos alegres por lo que el Señor ha seguido haciendo entre nosotros. Él es fiel, Él es bueno y Él es digno de ser adorado. Así que dispongamos nuestro corazón para ello. Y antes de eso, ¿qué te parece si nos acompañas y hoy oramos conforme a esto mismo? Dios, hoy te damos gracias. Hoy venimos con un espíritu agradecido a ti porque vemos tu bondad, vemos tu misericordia, vemos tu gracia sobre gracia en nosotros, sobre nosotros. Tú eres el Dios que nos persigue. Y te damos gracias también por esta comunidad de fe que nos has provisto, porque los unos con los otros podemos ir conociendo tu amor y creciendo, Dios, creciendo en el conocimiento de quién tú eres. Y eso es lo que despierta nuestros corazones a adorar. Así que yo hoy oro, Señor, por cada familia, por cada persona, en donde sea que estén hoy conectados, en cualquier ciudad en donde estén o incluso país. Oro para que puedan, Señor, en este tiempo conocerte más, que los ojos de su espíritu y de nuestro espíritu sean abiertos y que podamos responder a tu divinidad, a tu dignidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así es que, iglesia, los invitamos a que puedan ahí en su casa, donde quiera que estén, adorar y cantar junto con nosotros en lo que exaltamos a Dios en este día. Vamos a decir: mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Eres tú. Ahora vivo estoy en tu amor. Es tu gracia, Jesús. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Jesús, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cada cadena se rompe. Estaba herido y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. De mí sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo porque tu voz me
hermoso día, tu sangre me rescató. Así es, dar un aplauso de alabanza ahí en tu casa, en tu hogar, al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Hoy recordamos ese día y traemos a nuestra mente la realidad de la cruz. Vamos en este momento, cierra tus ojos simplemente para concentrarte en esto y recordamos ese día al cual nos acercamos en esta Semana Santa con el propósito de traer aún más presente que nunca a nuestras mentes y a nuestros corazones el día en el que Jesús en la cruz derramó su sangre por nosotros. A ese lugar al que somos invitados constantemente a volver, al Calvario, a la cruz, porque es en la cruz en donde realmente encontramos vida, en donde morimos a lo que somos para experimentar lo que Él es, lleno de gracia y de amor. Hoy volvemos a ti, Jesús, y volvemos a la cruz. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, es nuestra oración, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, Jesús, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven y lléname, Señor. Lléname de ti, Jesús, una vez más. Aquí estoy, aquí estamos, necesitados de ti, Jesús. Te necesito, Cristo. Vamos, dile, expresa tu necesidad de Él. Te necesito a ti. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Dilo esto. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Hoy cantamos como iglesia. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús.
cambiará, no cambiará. De la realidad de quién tú eres, de tu santidad y de tu gran amor y fidelidad. Si hemos olvidado, estado distraídos, ven y llénanos una vez más. Venimos a ti en humildad, Jesús. Jesús, Jesús, aquí estás tú, Jesús, 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 aquí estás tú. Dios, estás llenando de paz y de esperanza cada hogar en este momento. La cruz es la señal, Dios, que nos permite saber que hay esperanza, Señor. La resurrección de tu Hijo nos permite saber que hay esperanza, Dios. Que en este mundo que atravesamos por aflicciones, sabemos que hay esperanza y hay paz en ti. Tú llenas de paz nuestros corazones, Jesús, en esta hora. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad. Vamos, únete a este canto ahí donde estás. Eternidad. Cierra tus ojos, levanta tus manos si quieres y canta. Yo cantaré aleluya al Rey que volverá, porque tú estás vivo y volverás. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, por la eternidad. ¿Quién murió y quién volverá? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, nuestra paz en el camino. Tú estás vivo, en nosotros estás, en mí estás. Te adoramos, Jesús, Jesús, Jesús. No hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, tú no cambiarás. Tómate un momento ahí, ya sea que estés a solas o con tu familia. Puede ser a través de canto, de palabras, y
y confiesa al Señor por qué es que cantamos o por qué es que cantas que no hay nadie igual. Porque tú eres santo, Jesús, porque eres perfecto, porque viniste a habitar entre nosotros y caminaste en santidad y en perfección. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tu fidelidad permanece para siempre. Porque tú estás sentado en el trono y tú gobiernas, y anhelamos tu gobierno de justicia y paz en medio de nosotros. Jesús, tú eres sin igual. Tu amor es incomparable e inigualable. Y te adoramos por esto y mucho más de quién tú eres y lo que has hecho como iglesia. Te adoramos, Jesús. Tú eres el motivo. En tu nombre oramos y cantamos. Amén. Amén. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo estoy muy contento de poder estar hoy con ustedes para compartir algo de lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, conceptos bien interesantes que creo que además de que Él nos los está dando, los estamos viviendo como iglesia, los estamos viviendo como cuerpo, y creo que y espero que sea un tiempo muy especial para todos hoy a través de lo que Dios nos quiere hablar. Y entonces, antes de empezar, quiero pedirte que me acompañes orando para que podamos recibir y percibir lo que verdaderamente Dios tiene hoy para nosotros. Así es que ahí en tu casa, con tu familia, reúnete y hagamos esta oración. Padre, te damos tantas gracias hoy, Señor, que nos permites estar reunidos en tu nombre. Te amamos tanto, Señor. Sabemos que cada palabra que tú nos das tiene un propósito, Señor, un propósito de engrandecer nuestra vida, de hacernos cada vez más como tú. Queremos aprender más de quién eres tú, Señor, conocerte más en el sentido, sí teórico, pero que podamos ser lo suficientemente hábiles, Señor, para llevarlo a la experiencia, a la práctica y así establecer el reino, Señor. Bendice nuestras casas, bendecimos nuestras familias, bendice nuestros trabajos y bendice a toda la gente que nos rodea, Señor. Te damos tantas gracias por este día, te amamos profundamente, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, pues sabes que no hace mucho tiempo estaba pues siguiendo un plan de lectura y haciendo algunas, pues o sacando algunas conclusiones acerca de algunos temas bien interesantes, y encontré porciones de algún libro ahí también muy muy bueno que me llevó a entender algunas cosas que hoy quiero compartirte y que creo que han sido de muchísima bendición para mi vida, para la vida de mi familia. Lo hemos platicado, lo hemos tratado de entender cada vez más y sobre todo de ponerlo por obra y por práctica, porque son conceptos que a veces no es que no los tengamos claros, sino que simplemente no estamos acostumbrados a ver algunas cosas así dentro del carácter de Jesús, y creo que esto nos puede enriquecer mucho para darnos un parámetro verdadero de cómo vivir una vida cristiana diferente, una vida cristiana genuina. Y hoy quiero invitarte a que entendamos o veamos la vida de Jesús desde una perspectiva diferente, y quizás lo que te voy a decir pudiera ser un poco de ruido, pudiera ser a lo mejor hasta el término escandaloso, pero te voy a pedir que me des oportunidad de avanzar y no nos quedemos solamente con la parte del título, sino que al final yo te prometo que vamos a entender y que vamos a recibir verdaderamente cuál es el concepto de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Y algo que me impresionó mucho en esta parte que te decía es que una de las características que no tomamos muy en consideración cuando hablamos de Jesús o vemos su vida a través de la palabra o leemos la Biblia, normalmente y gracias a Dios tenemos la percepción de entender que Él es Hijo de Dios, que Él es todopoderoso, que el Espíritu Santo reside en Él, que sin duda es Dios, y que cuando estuvo aquí en la tierra
por una decisión propia, Él se hizo hombre, y la palabra dice que Él se humilló de tal manera que escogió la peor de las muertes para que tú y yo hoy día pudiéramos verdaderamente estar siendo parte de su iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Esto nos lleva a pensar un poco en el tema en la vida de Jesús en la tierra. Él decide tomar una de las características que creo que pocas veces consideramos, y es una característica de ser una persona vulnerable. Y a veces esto nos puede hacer ruido porque podemos pensar cómo Dios es vulnerable, cómo entender que el mismo Jesús se hizo vulnerable. Tenemos una conceptualización de vulnerabilidad un poco quizás distorsionada, porque pensamos que vulnerabilidad normalmente solo es una característica de personas débiles, de personas que no tienen una voluntad férrea, que no alcanzan cosas, que no hacen pues aquello para lo que han sido llamados. Y la realidad es que hoy quiero invitarte a que esta parte de vulnerabilidad la abordemos y la veamos desde otra perspectiva para entender lo que el Señor nos quiere hablar. Y para poder empezar a entrar en materia, y como ya es costumbre, quiero invitarte a que te tomes un tiempo ahí y quiero lanzarte una primera pregunta. Quiero que razones ahí con tu familia, con quien estás, y que pienses qué es ser vulnerable para ti, qué significa en un sentido más amplio, ve un poco más profundo. No te quedes solamente con esa primera frase que quizás aprendimos en algún momento de un diccionario o en la escuela. Piensa un poquito más profundo qué es para ti ser vulnerable, y vamos a tomarnos este tiempo para razonarlo, y en unos momentos regresamos. Muy bien, pues creo que hemos tenido este tiempo para poder definir cada uno en nuestras casas, con nuestras familias, un concepto de vulnerabilidad. Yo te voy a dar un concepto que es realmente una definición etimológica y que nos puede servir para partir y entrar de lleno a toda la fundamentación de este tema desde un punto de vista incluso bíblico. Vulnerabilidad no es otra cosa más que la habilidad o la capacidad que tiene una persona o puede ser hasta un objeto o un animal, de ser herido o de ser modificado, es otra de las palabras, a su condición natural.
¿Qué tiene que ver esto entonces con Jesús? ¿Por qué estamos hablando de Jesús como una persona vulnerable? Y es aquí donde quiero empezar a entrar en materia. Pensemos un poco en el marco histórico y en el tiempo de Jesús cuando Él viene y empieza su ministerio. Piensa un poco cómo estaba estructurado en ese momento todo el concepto, tanto religioso como ideológico, bajo el cual el pueblo judío vivía. Era un concepto en donde era realmente súper rígido, había una serie de normas y de leyes que tú sabes que prácticamente se volvían imposibles que uno por sí mismo las pudiera cumplir. El pueblo vivía cargado de una serie de obligaciones religiosas, con un concepto de pecado constante, con una idea de que poder llegar incluso o acercarte a Dios era prácticamente imposible y estaba limitado únicamente a, obviamente, pues el linaje sacerdotal establecido así por Dios, y el común denominador del pueblo incluso no tenía acceso probablemente a una educación mucho más profunda en el tema de lo que en ese momento existía como fundamentos de la palabra. Creo que en la inmensa sabiduría de Dios, en el inmenso amor y misericordia de Dios como Padre, entendió que parte de lo que tenía que hacer Jesús al estar en la tierra y al hacerse hombre y al convivir entre nosotros, sin duda era tener también esa característica que tú y yo tenemos como personas, esa característica de ser vulnerables, de ser gente que puede ser accesible a los demás, de ser gente que tiene esta capacidad de poder interactuar y de relacionarnos con otros. Jesús no llegó a presentarse necesariamente solo y exclusivamente con un carácter de divinidad. Él se acercaba a la gente no con un concepto de superioridad, es lo que quiero decirte. Él se acercaba a la gente verdaderamente y dejaba que la gente se acercara a Él, porque la gente lo veía como uno más, como una persona totalmente cercana, y eso lo hacía una persona vulnerable. Por supuesto que tú en este momento te puedes estar preguntando, bueno, el ser vulnerable delante de los demás me puede poner en riesgo. Claro que sí, el ser vulnerable me puede poner mis ideas, mis conceptos, o incluso puedo resultar herido, porque el vulnerable es esa persona que es abierta con los demás, que manifiesta lo que siente, que piensa, y sin duda Jesús también fue sin duda herido, fue traicionado. Si tú lees las Escrituras puedes acordarte muy fácilmente que fue entregado por uno de sus discípulos, que Pedro lo niega 3 veces. Eso lo hacía a él una persona que de alguna forma estaba siendo herida y traicionada quizás por su círculo más cercano. Sin embargo, él sabía que ese era un precio que para lo que vendría después, él estaba dispuesto a pagarlo, porque él entendía que eran solamente cuestiones pasajeras. Pero él toma esta parte de vulnerabilidad y a lo largo de todo su ministerio, que es algo impresionante, esta parte de ser vulnerable lo vuelve cercano a la gente, lo vuelve un modelo a seguir, y eso lo convierte en el líder que tú y yo conocemos. Recuerda que estamos hablando que vulnerabilidad no tiene nada que ver con debilidad de carácter o con falencia o con propensión a caer o cuestiones así. Estamos hablando que la vulnerabilidad desde un punto de vista como una empatía superlativa, una empatía superior hacia lo que tú y yo teníamos o tenemos como sentimientos, como pensamientos. Y por eso es tan importante también esta parte de entender lo que dice la palabra cuando explica que Él se hizo hombre y que fue tentado en todas las cosas como tú y como yo, pero que Él no pecó. O sea, hay una autenticidad de la característica humana de Dios, de la característica y del amor sacrificial que Él muestra al enviar a su único hijo, pues reducido, entre comillas, o hecho
como somos hechos tú y yo, con sentimientos, con pensamientos, con emociones almáticas. Hay montones de pasajes en donde podemos ver a Jesús triste, lo podemos ver enojado, lo podemos ver contento, lo podemos ver celebrando, sin duda con actitudes y con sentimientos que pues tú y yo experimentamos todos los días de nuestra vida. Pero algo que hacía diferente a Jesús, a diferencia de muchos líderes religiosos en su momento, además de que él era verdaderamente el Hijo de Dios, era esta cercanía con la gente, esta capacidad de sentir empatía, de verdaderamente sentir el dolor de la gente, de acercarse a la gente con un propósito genuino, de dejar que la gente, incluso como te decía, se acercara a él. Y esto viene a ser muy, pues hasta revolucionario en su tiempo. Quizás ahora lo leemos y lo vemos como un acto relativamente normal, pero en el tiempo de Jesús, entendamos algo, era algo sumamente revolucionario. Él era reconocido y la gente que lo seguía le decía maestro, porque lo veían como un maestro verdaderamente de la ley. ¿Por qué? Por la sabiduría que existía en él. No podemos olvidar que toda esta parte congregacional o de líderes religiosos lo reconocían como alguien que sabían, pero era una persona incómoda para ellos porque estaba cambiando y transformando muchos de los preceptos que a lo largo de muchísimos años no los había impuesto Dios, pero sí se los habían puesto ellos como una situación de carga humana, volviendo la relación con Dios en una serie de pasos religiosos que nada tenía que ver con el corazón del Padre. Entonces vemos a Jesús acercándose a la gente y hay un pasaje al cual quiero llevarte y que me acompañes. Es un relato que a mí me gusta mucho porque empieza a mostrar, como hay muchos otros, pero tomo este solamente como ejemplo, que está en Mateo 8, del 1 al 4, y te lo quiero leer textualmente en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Esto es muy importante, había muchísima gente alrededor de Jesús que estaban siguiendo sus enseñanzas. Y dice: de repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano, lo tocó, y Jesús lo único que dijo fue: sí quiero, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Después Jesús le dice: bueno, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús, pero le manda también, si tú sigues leyendo la porción de la Escritura, le dice: no se lo cuentes a nadie, simplemente ve al templo y presenta la ofrenda que corresponde a haber sido sanado. Eso es muy importante también porque vemos que Jesús jamás está en contra de la ley y de lo que se había establecido, pero quiero enfocarme en esta parte para irte explicando un poco de lo que estamos hablando e ir aterrizando el concepto del cual hemos hecho una pequeña introducción. Primer punto, Jesús lo vemos rodeado de una multitud. ¿Cuál es la importancia de que independientemente fuera una multitud? La Biblia no dice cuántos, pero habla de bastante gente. Tenemos que entender que en ese entonces la gente que tenía lepra era una gente que estaba segregada, tenía que vivir totalmente aparte de donde vivía el común denominador de la gente. Incluso vivían marcados, tenían que llevar en algunos casos señales o hasta cencerros. Hay algunos historiadores judíos que hablan de que en algunos casos los leprosos tenían que traer una especie como de cencerro o campana o ir anunciando que ellos eran leprosos para que la gente se apartara. Entonces, la Biblia no lo menciona así, pero quiero que me acompañes imaginando un poco esta parte en cómo en medio de una multitud un hombre con lepra se va abriendo paso para llegar hasta donde está el Maestro, hasta donde está Jesús. Sin duda debe haber causado una especie, pues un poco como hasta de escándalo, un poco como de temor entre la gente al contagio, de verlo, pues repulsión, y era lógico. Me puedo imaginar un poco casi el leproso caminando en medio de la multitud y la multitud abriéndose automáticamente porque pues no querían tener contacto con un hombre con lepra. Y
E imagínate también en un momento la reacción de la gente que estaba alrededor. Cuando ven que Jesús, sin ningún impedimento y sin ninguna posición, sin ningún prejuicio, permite que el hombre se acerque a él, y más que permite que el hombre se acerque a él, él extiende su mano y lo toca. Eso bajo nuestro razonamiento humano pudiera parecer una locura, pudiera parecer algo, piensa un poco hoy día en este tema o en este momento en donde nos cuidamos tanto de no tener contacto con personas que puedan estar contagiadas, etcétera. La lepra es una enfermedad sumamente contagiosa y más en esa época, y Jesús en su carácter de Dios, pero siendo hombre y sin importarle nada y con una empatía y siendo vulnerable al dolor de esta persona, extiende su mano, lo toca y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Y le dice, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y hay una declaración de fe de este hombre, pero lo importante es que Jesús pone su mano, y eso habla de alguien que verdaderamente bajaba completamente todas sus barreras, exponía y daba todo lo que tenía para hacer del mensaje del cual él hablaba, hacerlo algo verdaderamente vivencial. Sin duda podemos ver montones de milagros en la Biblia que hacía Jesús, y yo razonaba un poco pensando en esto, y muchos milagros son milagros de sanidad. Y la verdad es que creo que si hay algo que nos duele, si hay algo que nos roba la paz, si hay algo que incluso nos roba el dinero, que nos roba la alegría, que nos roba la tranquilidad de la familia, son temas de salud, son temas de enfermedad. Yo creo que Jesús obviamente sanaba porque era Dios, pero entendiendo el corazón de Jesús, en ese carácter de ser Dios, sanaba porque tenía una empatía y le dolía el dolor de la gente. Y eso hacía que la gente verdaderamente lo sintiera, lo viera, lo entendiera y se sintiera verdaderamente cercano. Hay una intencionalidad en lo que hace Jesús. Jesús no hacía las cosas simplemente porque se le ocurrieran. La Biblia es muy clara que él dice que él no hacía nada que no viera hacer al Padre, y él se apartaba para orar, para poder saber qué tenía que decir. Y sin duda había una intencionalidad en mostrar esta vulnerabilidad a la gente, esta accesibilidad, para que fuera contrario a toda esta parte de religiosidad o de ese Dios lejano. Lo que Jesús estaba presentándoles era verdaderamente a un Dios con un carácter de amor, con un carácter de cercanía, con un carácter de interés. Y ese mismo corazón que vemos en algunos de estos pasajes es el corazón que hoy día también, y que no ha cambiado, que sigue manteniendo Dios. Pero hoy tú y yo tenemos un regalo maravilloso que lo iremos viendo, y que sin duda es que Jesús, como dice la palabra, intercede por ti y por mí todos los días, y que nos ha dejado su Espíritu Santo, y que podemos tener acceso al Padre gracias a Él. Y eso es a causa de la intencionalidad de ser vulnerable, de mostrarse como era, en ningún momento vemos a Jesús siendo un poco veleta o cambiando sus argumentos dependiendo de dónde estuviera. Eso también es algo importante que nos muestra que cuando yo te hablo de la vulnerabilidad, no estamos hablando de esa debilidad de carácter. Jesús hablaba cosas fuertes, Jesús corregía cuando tenía que corregir, Jesús era muy tajante. Incluso recuerdo cuando les dice a los fariseos y a los sacerdotes, que les dice, oigan, ustedes... y te lo parafraseo un poco, pero les dice, ustedes hacen que la entrada sea muy difícil al reino de los cielos, pero con tantas reglas, pero además de todo, y te repito, lo estoy parafraseando solo como para ponerlo como un ejemplo, además de todo están parados casi en la puerta y no dejan que nadie entre. ¿Por qué? Porque la postura era de nadie es digno de entrar al reino si no cumple con una serie de... pues requisitos y de santidades y cuestiones que eran imposibles alcanzar por la naturaleza humana. Y viene Jesús y cambia completamente esa pues percepción, y ni siquiera somos nosotros los que buscamos acercarnos en ese momento, sino es Dios acercándose a la gente, Dios
a través de Jesús, atendiendo necesidades específicas de las personas, resucitando muertos, como lo podemos ver en varias también milagros que hace, sanando gente. Me encanta la porción de la escritura donde Jesús también, ante una reacción un poco como hasta escandalosa de la gente que está alrededor, les dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Eso no era común, era también en ese momento, ahorita quizás tú y yo lo podemos pensar y es algo muy normal y lo podemos ver como qué tendría de malo que los niños se acercaran a Jesús, pero entendamos que bajo la mentalidad de ese momento era pues prácticamente un escándalo dejar que un niño se acercara o que incluso una mujer pudiera llegar, una mujer con flujo de sangre pudiera llegar a tocarlo siendo una mujer impura. La palabra era muy clara y decía que si un sacerdote tocaba algo impuro, él automáticamente se convertía también o esa impureza se traspasaba. Jesús rompe con eso y sucede todo lo contrario, toda la pureza de Jesús, todo el amor de Jesús era transferido a través de la divinidad que residía en él, pero porque se volvió completamente accesible. Era accesible en un sentido social, era accesible en un sentido espiritual y era accesible en un sentido físico. Era fácil acercarse a Jesús. Por eso la gente, es tan importante esta parte que te decía que había multitudes y en montones de versículos vemos que hay mucha gente siguiendo a Jesús, mucha gente aprendiendo de sus enseñanzas. Y quiero solamente antes de ir a la segunda pregunta que te quiero hacer, que pensemos por un momento lo que te decía en un principio acerca de la parte de sin duda el ser vulnerable y el volverte empático y el arriesgar tu corazón y el arriesgar quién eres delante de la gente para mostrar verdaderamente el amor de Dios, nos pone en una situación de riesgo. Jesús lo sabía. No sé cuántas de estas personas que de pronto dice la palabra que lo seguían, después estuvieron o pudieron haber estado gritando que lo crucificaran, como lo podemos ver en los evangelios. Sin duda algunos de ellos estuvieron ahí. Sin duda Jesús lo pensó, Jesús lo sabía, pero a Jesús no le importó porque Jesús sabía que lo que estaba haciendo era estar sembrando y es aquí una parte fundamental que vamos a ver en esta segunda parte de esta enseñanza, pero Jesús está fundamentando una nueva forma de liderazgo, una forma de un liderazgo cercano a la gente, una forma de liderazgo basado en el amor, basado verdaderamente en una cercanía vivencial, no en una cercanía solamente de palabra, no en alguien que solamente hablaba, sino era alguien totalmente congruente, que hablaba y hacía de acuerdo a lo que el corazón del Padre le indicaba. Quiero invitarte a que una vez más, así como estamos en familia y acompañado de quien estés, te tomes unos momentos más y respondas esta pregunta que te quiero hacer, como para empezarnos a ubicar con esta parte a la cual vamos a entrar. Y la pregunta es muy sencilla y la puedes contestar si quieres de viva voz ahí con los que están, si te sientes en plena confianza y si no, bueno, simplemente tómate un tiempo para hacer la reflexión y pensar qué has hecho en aquellos momentos en donde te has sentido vulnerable. Es decir, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿A quién has acudido? ¿Te has quizás encerrado en ti mismo o eres una persona que buscas con quién poder compartir eso? ¿Te acercas a Dios? O probablemente, como muchos habremos hecho en otro momento, nos metemos un poco como en nuestro escondite, no queremos hablar con nadie. Piénsalo un momento y vamos a reflexionar y en un momentito más regresamos para continuar con un poco más de la enseñanza.
Muy bien, pues estamos ya de regreso. Ahora, retomando este tema, y solamente para hacer un resumen de esta primera parte, entendamos entonces que Jesús fue gente cercana, fue una persona cercana a la gente, jamás se manifestó como un líder espiritual alejado, a pesar de ser todopoderoso, tampoco jamás lo vemos haciendo alarde de las cosas, ni por ser el Hijo de Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios. Recuerda un poco cómo en varias ocasiones Él es tentado a manifestar todo el poder de Dios que reside. Vemos que Él fue tentado por el mismo diablo en el desierto y le pone una serie de tentaciones y Él en su inmensa sabiduría contesta de justa medida y en la justa proporción, y que incluso en el último momento de su vida uno de los ladrones que está junto con Él lo reta prácticamente diciéndole: oye, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no le pides que mande a un ejército de ángeles y que nos libere a todos? Sin embargo, Él jamás, y en un entendimiento verdadero de lo que es el corazón cristiano y el corazón humilde, jamás hace un alarde, ni jamás se presenta como una persona sabelotodo o en un tema exacerbado. La gente lo reconocía, pero porque lo veía, lo entendía, y Jesús lo vivía, no porque Él solamente lo manifestaba. Entonces, esto lo lleva a generar esta empatía impresionante con la gente, a tener una cercanía, a entender el dolor y a que la gente empezara a establecer algo que hoy día, gracias a eso, tú y yo podemos entender que tenemos un Dios cercano. Quizás para muchos de ellos en ese tiempo era muy difícil tratar de dimensionar lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús estaba sembrando. Como te decía hace unos momentos, Él estaba estableciendo un nuevo tipo de liderazgo, un sacerdocio totalmente diferente, el cual nos fuera mucho más fácil para nosotros imitar y seguir. Realmente estaba diciendo, es posible vivir una vida diferente, es posible vivir cerca del corazón de Dios, es posible hacer la voluntad de Dios, porque lo estoy haciendo, porque lo hace Él como hombre y lo hace con las características, como ya decíamos, que tú y yo tenemos. Y lo hace a través de características bien importantes como es el servir a la gente, el entender a la gente, el estar cercano a la gente y el ayudar, pero al hacerlo verdaderamente una vez más. Y sé que es repetitivo, pero es una parte fundamental, hacerlo siempre desde el concepto del amor. Y esto me lleva a entrar a esta última parte de esta enseñanza, que de alguna manera pudiéramos pensar que todo lo demás es solamente como un tema introductorio para entender esta parte fundamental de lo que Dios nos quiere enseñar. Creo que hay dos términos que nosotros debemos verdaderamente aprender a experimentar, primero a diferenciar para poderlos vivir y entender verdaderamente cómo queremos vivir nuestra vida cristiana. Y la pregunta sería, ¿Jesús vino a establecer un magisterio o un ministerio? Pudiera parecer una pregunta capciosa o simplemente una pregunta como para buscar una definición o para tratar de entender algo, pero quiero darte algunas claves en este sentido. Cualquier cristiano, no importa si ha sido llamado a una posición de liderazgo o no, porque eso al final del día no es lo importante. Todos vivimos una vida cristiana y tenemos una comisión que es hacer discípulos, y eso es lo más importante con lo que tenemos que vivir. Pero la pregunta es esta, o más bien el entendimiento y el razonamiento que quiero dejarte es este. Nosotros hemos sido llamados al ministerio, no al magisterio. Y quiero explicarte una cosa, el ministerio no es por denominación un tema de una posición estructural o de una posición dentro de un organigrama, porque normalmente también atribuimos la palabra, es que mi ministerio es esto, mi ministerio es aquello. Fíjate lo que dice algunas definiciones para poder entender esto. Magisterio significa toda persona que enseña desde arriba. Es alguien que es un magistrado
que está por arriba de las personas, que es magno, que es grande, que está sentado normalmente, dice esta definición, desde una cátedra, para que todos los que están abajo simplemente escuchen. Es decir, es una persona que tiene una autoridad, pero que es una autoridad que no es, ¿cómo te diré?, debatible o compartible. Él llega, establece un principio y no le interesa lo que los demás piensen, para ponerlo un poco en palabras más sencillas. En el tiempo de Jesús, sin duda, existía el magisterio. Los sacerdotes, los fariseos, tenían una autoridad clerical que imponían y ahuyentaban verdaderamente a la gente. El magisterio, entendido desde este punto de vista, no tiene nada que ver con un tema de ser maestro o de no ser maestro. Quiero simplemente que nos centremos en esto para entender el concepto más importante. El magisterio ahuyentaba a la gente porque estaba puesto desde una autoridad clerical en donde querían ser líderes dictando cátedras, pero sin relacionarse con la gente, y lo que era aún peor, sin vivir verdaderamente de aquello que tanto hablaban. O sea, no había un ejemplo vivencial. Hablaban, decían, establecían, pero no se relacionaban con las personas. Y el lado contrario, que es el lado al cual viene Jesús, y creo que es la lección más grande de todo esto, y es donde vemos la parte de por qué es importante ser vulnerable, es la parte de el ministerio. Jesús viene y establece un ministerio, y ministerio por definición significa pequeño, desde abajo y con la voluntad de servir. Si te fijas, hay una contraposición. Jesús no vino a imponer, Jesús vino a servir. Incluso él dice en la escritura que es más grande el que sirve. Y no solamente lo dice, lo vemos haciéndolo. De hecho, me parece impactante cómo el primer milagro del cual habla la Biblia realmente es un milagro de servicio. Es un milagro, tú te acordarás de las bodas de Canaán, en donde María llega y le dice, oye, se acabó el vino y pues la fiesta, el anfitrión puede quedar en ridículo, etcétera. Imagínate un poco esa escena, si quieres, en un tono hasta peliculesco. Y Jesús hace un milagro de convertir el agua en vino, pero es un milagro que, si lo vemos de fondo, es un milagro de servicio, es un milagro de servir a la gente para que la gente pudiera, si quieres, en algo muy, a lo mejor sin tener un significado espiritual tan grande, pero que pudieran seguir, déjame lo simplifico, con la fiesta, y que el anfitrión no quedara mal, que los novios pudieran seguir disfrutando. Y él lo hace precisamente iniciando este ministerio con un milagro, pues para servir a la gente, con un milagro haciéndose igual que los demás, haciéndose igual que tú y yo. Entonces Jesús practicaba este ministerio de servicio a la gente, y para entender esta parte creo que es algo que hoy tú y yo estamos llamados como iglesia. Te reitero, no importa cuál sea tu papel dentro de la iglesia, todos tenemos capacidades y cualidades diferentes dadas por Dios. Y no tiene nada que ver si tú tienes un don o un ministerio para la música o para diferentes cosas, o incluso un ministerio de pastor, de todos los ministerios, que no me quiero enfocar a esa parte, ni siquiera quiero meterme a fondo ahí. Estamos hablando del ministerio genuino y verdadero, que es el involucrarme con la gente, el entender qué es lo que está queriendo la gente, qué necesita la gente. Hoy día el mundo está necesitando montones de cosas. Hoy día llevamos prácticamente un año atravesando una de las situaciones más complicadas que la humanidad ha vivido, no solamente en el tema de salud, sino en el tema económico. Mucha gente ha dudado de la fe, vemos personas buscando de Dios en diferentes fuentes, y creo verdaderamente
que hay un llamado urgente para ti y para mí a empezar a ejercer verdaderamente este ministerio en donde tú y yo nos volvamos vulnerables como Jesús al dolor de la gente, nos volvamos vulnerables también a la alegría de la gente, pero entendamos cuáles son verdaderamente sus necesidades, así como lo hizo Jesús en la porción que te leía de la Escritura, cuando se acerca el leproso, sin ningún prejuicio, sin ningún juicio, pero sí con esa identidad de saber que presentarle a Jesús a alguien que llegue enfermo, quizás no sea de una lepra natural, quizás pueda ser de montones de cosas diferentes, pero tú y yo probablemente llegamos a Jesús con montones de cosas y defectos, y en el momento en el que Jesús se nos presentó de forma real y genuina y nos tocó, tú y yo no solamente fuimos sanados, sino que recibimos también la salvación. Eso es algo hermoso porque Jesús no hacía solamente los milagros de sanidad por sanar a la gente. Siempre vemos que va acompañado de la sanidad la salvación de las personas, porque Él entendía que ese era verdaderamente el llamado. Entonces, creo que hoy día el llamado es que así como Jesús permaneció cercano a la gente, como Jesús permanecía involucrado, entendía, abrazaba, lloraba con los que lloraban, se dolía por los que se dolían, creo que hoy es momento que nosotros entendamos que como iglesia es algo que es fundamental en esta época. El ejercer el ministerio es algo que nos va a llevar al único y verdadero liderazgo auténtico. No es un liderazgo buscado, ni un liderazgo artificial, ni tampoco un liderazgo por tener una posición jerárquica, como te decía hace un rato. Es simplemente un liderazgo basado en un servicio genuino, en un servicio real, en un servicio vivencial, en preocuparme por lo que los demás necesitan. Entonces, quiero... para ir concluyendo, leerte algunas porciones de la Escritura que dejan muy claro esta parte de la experiencia vivencial también de Jesús. Y si me acompañas allá a Mateo 20:28, solamente para ponerlo como un ejemplo, dice, y esa misma es la demanda de Jesús a sus seguidores. Y dice muy claramente, y el que quiera ser el primero en vosotros, será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Establece un principio de servicio y de cercanía. Otro ejemplo que te puedo poner viene en 1 de Pedro 5:2, que me gusta mucho cómo menciona y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y fíjate bien lo que dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey o de la multitud o de la gente. Me fascina cómo se pone en esta parte o cómo habla Pedro en esta parte, porque Pedro viene de ser un hombre, conocemos el carácter de Pedro, que durante mucho tiempo fue impetuoso, pasó por montones de pruebas, dudaba que el evangelio tuviera que ser compartido también a los gentiles. Él pensaba que era exclusivamente para el pueblo judío. Es confrontado por Dios, por el Espíritu de Dios, para decirle, no, Pedro, no necesariamente es así. Le es cambiado completamente su pensamiento. Y aquí me gusta ver a un Pedro que muy probablemente ya cercano al final de sus días hace una recomendación y una declaración que, si nos damos cuenta verdaderamente, es el resultado de haber entendido aquello que Jesús les había enseñado. A estas alturas, cuando Pedro escribe esto, el Señor ya había sido llevado al cielo en gloria, ya no estaba con ellos físicamente, pero el Espíritu Santo de Dios sí estaba. Y podemos ver verdaderamente el fruto de lo que Jesús había venido a enseñar en ese entonces a los más cercanos, y que se empezó a multiplicar entre la iglesia antigua, que es apacienta al pueblo de Dios, es decir, dale paz, enséñales, cuida de ella, no por fuerza, o sea, no porque tenga que ser
por un mandato o por una obligación, dice, sino voluntariamente. Algunas otras traducciones hablan de que lo hagamos con un amor infinito, de que lo hagamos verdaderamente desde el fondo de nuestro corazón. Dice, no por ganancia deshonesta, no porque no se refiere necesariamente a una ganancia monetaria, ¿no? Sino buscando obtener algo a cambio. Le está diciendo, hazlo verdaderamente por amor. Dice, con ánimo pronto, es decir, con un estado de ánimo alegre, tratando de llevarle a la gente la palabra de Dios, el consuelo de Dios. Y por último dice, no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, como diciendo, no trates de tomar una posición de magisterio, no trates de hacerlo mediante imposición, porque no es así el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón totalmente de servicio, es un corazón de entendimiento de nuestras necesidades. No hay mayor muestra de amor de Dios que el haber dado la posibilidad de que su Hijo, siendo el único, el primogénito, viniera, se convirtiera en hombre, y dentro de muchas enseñanzas que nos dejó, sin duda nos enseña a ser verdaderamente sacerdotes vulnerables, a ser personas cercanas a la gente, a las necesidades de las personas. Y lo que él siembra lo hacía, como te decía, de una manera intencional. Yo quiero invitarte a que en un tema no de buscar qué cosas hemos hecho mal, sino más bien tratar de entender cómo Jesús nos dejó la guía hasta en este sentido. Esto que te acabo de leer al último, que viene en 1 de Pedro 5:2, creo que nos puede dar una dirección muy clara y muy concreta de qué es a lo que hemos sido llamados, de cómo está fundamentado verdaderamente el liderazgo. Quiero por último nada más comentarte, y creo que si tú formas parte de esta iglesia de hogar, en los grupos en casa, es algo que constantemente vivimos, es algo que no nos es ajeno, es algo que incluso viene descendiendo desde nuestros pastores y que es parte del carácter de nuestra iglesia, en donde podemos verdaderamente mostrarnos tal como somos unos con otros, y eso no lo logra más que el amor de Dios y el estar verdaderamente conectados con el Espíritu Santo. Yo creo que por eso esta palabra, cuando yo la leía y cuando la estudiaba, creo que por eso me emocionaba tanto, porque es algo que venimos teniendo de manera vivencial, que cuando yo se los platiqué a nuestros pastores, coincidíamos que era algo que Dios estaba tratando de enseñarnos, que Dios lo estaba enseñando, pero no solamente a través de una palabra, sino ya hacerlo en base a las relaciones. Así es que mi invitación es muy sencilla, es pedirle al Señor que lo hagamos en conjunto, que ahí en la intimidad de tu casa, en tus momentos de oración, le pidas que nos haga vulnerables, que le perdamos el miedo a este concepto de vulnerabilidad bajo el cual hemos vivido, porque la vulnerabilidad bajo el concepto que hemos estudiado hoy día, lejos de volverme alguien débil, al contrario, me vuelve alguien fuerte. Y termino con esto simplemente, eso es algo bíblico. La palabra dice muy claro que Él viene y se hace fuerte en nuestras debilidades. Entonces, dejemos que nuestras debilidades verdaderamente sean puestas delante de Dios, y dejemos que sea Él, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su enseñanza, pero sobre todo a través de su amor, el que obre en nosotros y podamos verdaderamente ser un reflejo de un ministerio y no de un magisterio. Espero que esta palabra te sea de muchísima bendición, que emocione tu corazón así como ha emocionado el corazón de nosotros, y que verdaderamente el concepto de lo que Dios nos está hablando se vuelva algo 100% práctico en tu vida,
y en mi vida. Oro para que así sea. Te mandamos un saludo muy grande, súper cariñoso. Esperamos verte muy pronto. Recuerda que todas las semanas estamos teniendo reuniones en casa. Experimenta este amor de Dios ahí, experimenta todo esto de lo que hemos hablado, no te vas a arrepentir. Y te mando un abrazo muy grande y que Dios te bendiga y te prospere grandemente. Gracias.